Welcome back. We are joined today by Ian Proud, Bienvenido de a nuevo. former Hoy nos British acompaña diplomat Ian who served Proud, as the un antiguo economic diplomático counselor británico que at the fue British consejero Embassy in económico Moscow en la from Embajada Británica en 2014 Moscú to entre 2019. 2014 y Thank you 2019. very much for Muchas joining us, gracias Proud. por volver a estar con Nice to nosotros. see you again, Glenn. Encantado de verte de nuevo, Glenn. Quiero I preguntarte want to sobre la ask política you británica, about tanto nacional como British internacional. politics, both the Como domestic sabemos, and desde el the Brexit, international. el Reino Unido ha As estado we know intentando that since encontrar su nuevo Brexit, the papel en el US has been mundo, lo que seeking to find afecta its a su relación new con la role Europa in the world, continental, con which Estados affects its Unidos, pero relationship with también a su continental propio Europe, the modelo United States, económico interno. but also its own economic model at home. But looking at all of these things, it's Viendo todo right esto, now seems Gran Bretaña more parece and cada more vez más unrecognizable irreconocible en comparación con from hace solo only unos a años. few years ago. Now, No I'm estoy not sugiriendo suggesting que el that Brexit Brexit is the sea la causa principal de main todo ello, force behind all pero of los dos this, principales partidos but the británicos, two main el parties, Partido the Conservador y el Remainers, Partido the Conservative Laborista, Party and the Labour parecen Party, cada vez menos even elegibles. though these are the main Me parties, preguntaba si both starting podrías, to look como cuestión más general, increasingly explicar unelectable. con más How detalle lo que significant, está ocurriendo I en guess, la política some británica wider para questions, such quienes as no la han what is seguido happening tan de in cerca British como tú. politics, for those who haven't been following it as thoroughly as yourself. Thanks, Glenn. I think the deeper Gracias, problem here Glenn. is the sense amongst Creo que el ordinary problema más people that profundo aquí es la politicians are no longer sensación serving entre la the gente interests común of British británica people. de que los políticos ya no sirven a sus intereses. Politics has become a La performative política art se ha in which, convertido en un arte people performativo, donde gather la in gente se reúne en Westminster Westminster con un with a grupo fairly bastante small group reducido de of partes interesadas stakeholders and y single grupos de interest interés único groups que that les lobby them presionan a on a diario. day-to-day basis. Han perdido el They've lost contacto con los contact with the voters votantes that que, actually en put them primer in power lugar, in the les first dieron el place. poder. And Y when cuando los voters votantes express their expresan sus concerns about some preocupaciones sobre aspect of ciertos policy, aspectos whether de that's las migration políticas, policy or, ya sea la política migratoria o cualquier otra, el gobierno tiende más a then the ignorarlos government y a is more likely to etiquetarlos con just insultos ignore their como eres concerns racista, and label eres them with antisemita, slurs eres like, well, islamófobo you're o lo que racist sea. or you're anti-Semitic or you're Islamophobic or whatever it may be, rather than engaging Puede the que, debate, en lugar de think, well, participar en how los can we debates y actually reflexionar respond sobre to cómo podemos what our responder realmente citizens a lo que nos are dicen telling nuestros us? ciudadanos, You know, when you los only have gobiernos elections se hayan once every alejado. 5 years, Ya sabes, cuando solo hay elecciones cada seems 5 really años, good en apariencia democratic parece un buen modelo model, democrático, but it pero allows permite que durante 5 esos years 5 in años los which gobiernos those sigan governments can adelante y carry promuevan on políticas en un vacío, push forward with desconectados de lo que policies quiere la gente in a común. vacuum from what Y creo que ordinary esa es la people cuestión want. más I think profunda. that is No the existe un problema critique limitado al of Weierstetzen Todd here, and I Reimer don't think it's es a algo que problem estamos limited viendo just to toda the Europa UK. por. I think it's a problem we're seeing across Europe. That's why we're seeing the rise of Por eso estamos centre viendo el right, auge de centre left, partidos de or centro derecha, far centro right, far izquierda o left de extrema derecha e izquierda parties en in Alemania y Germany and Europa Central, Central y por supuesto en Europe, and of Francia, course ya in sabes, e France, incluso posiblemente en Polonia en los and próximos possibly años. even in Y de Poland in nuevo, the next a estas couple personas se las of etiqueta como years. populistas. And again, Bueno, si lo piensas, la democracia es en esencia un asunto fundamentalmente populista. Es un partido político con una idea y otro partido político con otra idea, ambos intentando proponer las ideas que más atraigan a sus votantes, lo que resulta más popular entre los votantes. Y creo que los líderes han perdido de vista la necesidad de satisfacer realmente los requisitos y demandas de las Kandisitas más de las personas de Sitmenspen. The people that they serve. Yeah, well, how do you see then this affecting? Bueno, ¿cómo ves que esto afecta a la legitimidad? Porque una cosa es pensar que la clase política o algunos políticos han incumplido su mandato, no han cumplido lo que prometieron, ya no rinden cuentas, y entonces simplemente votas a la oposición. Pero lo que estamos viendo ahora parece mucho más profundo. No se limita al Reino Unido, lo veo en toda Europa. Es toda la clase política, como sugerías. Ya no son servidores públicos, sirven a intereses internacionales, extranjeros, globalistas, como se dice, o simplemente forman parte de una camarilla que ya no rinde cuentas de verdad. ¿Ves que esto se encamine hacia una ilegitimidad política? Porque entonces sí tendríamos un problema serio entre manos. Then we would have a real problem at hand. Well, we won't necessarily have a problem because Bueno, no necesariamente tendremos un problema, porque están empezando a surgir partidos alternativos que se están volviendo populares, y eso es simplemente el funcionamiento natural de la democracia. Se ve al Partido Reformista ganando popularidad en el Reino Unido,
y también a los partidos de izquierda ganando apoyo. Quiero decir, así es como debería funcionar la democracia, ¿no? La gente tiene una opción y elige los partidos que más les atraen. Pero el desafío, creo, en el Reino Unido, durante las últimas 2 décadas, realmente desde el 11 de septiembre, es que, de algún modo, nos hemos precipitado hacia el centro. La política se ha desplazado hacia el centro, y ya no es realmente posible ver en qué se diferencian el Partido Conservador y el Partido Laborista en cuanto a las opciones políticas que representan. La ventana de Overton de las políticas, tanto nacionales como exteriores, se ha vuelto tan pequeña que la mayoría de la gente no puede ver dentro de ella, y los políticos no pueden ver fuera de ella. Así que todos están cegados, y la gente dice, ¿y nosotros qué? La gente corriente dice, ¿y nosotros? No estáis atendiendo realmente nuestras necesidades. Esa ventana necesita romperse, y hay que buscar nuevas alternativas. Creo que ahí es donde estamos ahora. Eso es lo que estamos viendo en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Europa Central y también en otros lugares. Este llamado auge del populismo, que volviendo a mi punto anterior, las personas dentro de esa pequeña ventana de Overton, dentro de esa burbuja de Whitehall con sus estrechos grupos de interés, han intentado desprestigiar y minimizar en lugar de entablar un debate adecuado sobre ello. Y creo que ese es el desafío al que nos enfrentamos, y que en mi opinión se resolverá de forma natural cuando un partido político diferente o una coalición de partidos llegue al poder en las próximas elecciones. La legitimidad, en última instancia, proviene de las elecciones en nuestro modelo democrático de Westminster. Las próximas elecciones, o las elecciones locales que se avecinan, mostrarán que la gente no está satisfecha con los fracasos del Partido Laborista, del mismo modo que mostraron que no estaban contentos con los fracasos de los conservadores en las últimas elecciones generales. Nuevos partidos políticos ganarán protagonismo, y así es como debería funcionar la democracia. Pero creo que lo que personas como Keir Starmer intentan hacer es socavar la democracia al deslegitimar las alternativas. Este es el problema, creo, cuando un establishment político se atrinchera de verdad y su consenso queda desacreditado. Cuando surge una oposición política genuina que se desvía del statu quo, simplemente se la etiqueta de populista, como si fuera ilegítima. Lo cual es interesante, porque hemos visto esto en mayor medida en toda Europa continental. Desde Francia, con el ascenso de Le Pen, hasta Alemania, con los intentos de criminalizar al partido político más grande, y también en Rumanía. En todos estos países intentan aplastar a la nueva oposición, pero eso aún no lo hemos visto en Gran Bretaña, creo. De hecho, uno de los desarrollos más notables es Nigel Farage, que solía ser una figura algo periférica. Luego lideró, por supuesto, el Brexit, y ahora parece tener un futuro político potencialmente enorme en Gran Bretaña. ¿Cómo lo ves dentro de este levantamiento populista? Bueno, no me entusiasma mucho el término populista, porque creo que la democracia es, en esencia, populista en su orientación. Llamémoslo la oposición. Si olvidamos eso, entonces hay un gran riesgo. Quiero decir, no veo a Farage como muy diferente de los líderes de derechas, si es que los llamamos así, en Europa Central, en Alemania y en Francia. Creo que simplemente representa un movimiento más amplio que busca llegar y atraer a los votantes que sienten que sus voces no han sido escuchadas, especialmente en cuestiones como la migración. Y como creo que sabes, estoy muy a favor de la migración económica porque pienso que puede impulsar el crecimiento económico. Pero la migración sin control es una gran causa de preocupación para mucha gente en el Reino Unido y en toda Europa. Y esa es una de las cuestiones por las que él está recibiendo tanto apoyo, abordar ese problema.
Así que no lo veo como algo distinto de eso, lo veo como parte de un cambio mucho más amplio en la política europea. Que En empresa that's why por política. Y dice que ahora ignaciamente abora reform. Pero la izquierda también está adoptando políticas más orientadas al socialismo. El Partido Verde está ganando protagonismo en el Reino Unido también. Están surgiendo más opciones en las que los votantes pueden pensar, implicarse y elegir en el futuro. Y creo que eso tiene que ser una señal saludable. Por supuesto, es una mala señal para los partidos tradicionales como el laborista y el conservador, que parecen, por el momento, incapaces de reconocer el cambio mucho más fundamental en la política que está teniendo lugar y de adaptarse a él. Bueno, toda esta migración masiva sería un problema incluso por sí sola. Cualquier cambio importante en la demografía, en quiénes somos como nación, genera desafíos. Pero parece que en Gran Bretaña esto se ha agravado por, bueno, llamémoslo la moda woke importada de Estados Unidos, que se ha convertido casi en una especie de marxismo cultural en el que redistribuimos el estatus social. Así que no es como si hubiéramos decidido convertirnos en una sociedad que no juzga a las personas por su religión o raza. En cambio, decimos que hay que redistribuir el estatus social de las distintas religiones y razas. Ya sabes, a menudo se oye en Gran Bretaña que se puede burlarse o denigrar el cristianismo, o burlarse y denigrar a las personas blancas o heterosexuales. Así que se crea una especie de jerarquía social que intentamos poner patas arriba. En esencia, los hombres blancos cristianos son vistos como los privilegiados a los que habría que rebajar un poco. Si se combina esto con la migración masiva, se van a alimentar ciertos sentimientos entre la población de que, bueno, el país les está siendo arrebatado. Esta parece ser una sensación compartida por una gran parte de la población y debería tomarse bastante en serio. Pero también puede abrir la puerta a un mayor autoritarismo por parte del gobierno, porque de repente tienen un mandato para ayudar o proteger a los grupos vulnerables. Así que, de pronto, la libertad de expresión y todo lo demás pueden verse restringidos. ¿Hasta qué punto considera que esta dinámica está influyendo o configurando la sociedad británica en este momento? Bueno, creo que la demonización de las personas que hablan sobre los riesgos asociados a la migración sin control es una de las cosas que está alimentando el giro hacia los llamados partidos populistas o nuevas formaciones de oposición, incluido el Partido Reformista. Quiero decir, seamos claros, el Reino Unido es una nación predominantemente blanca. La mayoría de la gente en el Reino Unido es blanca. Y aunque la religión organizada no es tan común hoy en día, muchos todavía se identificarían de algún modo con el cristianismo, incluso si nunca van a la iglesia. No obstante, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha habido distintas oleadas de migración hacia nuestro país, desde el Caribe, desde África, la India y así sucesivamente. Africa, India, and so forth. But despite that, the UK remains Y de hecho, a pesar de eso, el Reino Unido sigue siendo un país predominantemente blanco, ya sabes. Así que todavía conservamos esa identidad única. Mi mejor amigo, en realidad, fue un migrante de Kenia, es de ascendencia india, y ahora lo veo tan inglés, francamente, como yo mismo. Apoya a la selección de fútbol de Inglaterra, y su familia nunca ha recibido ni un penique en prestaciones. Así que no estoy en contra de la migración en ese sentido. Siempre que no se vea como una vía para sobrepoblar el país, cubrir necesidades que no existen o prestar servicios que supongan una carga mayor para los ciudadanos actuales. Si se trata de migración puramente económica, personas que vienen a ocupar determinados puestos en el mercado
laboral, entonces me parece bien. Y creo que eso fue lo que impulsó la migración durante los primeros, digamos, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que estamos viendo hoy, según la gente, es diferente. Son sobre todo hombres jóvenes de unos 20 años que buscan asilo, aunque creo que representan solo una pequeña parte de toda la población, que llegan, viven en hoteles, cometen delitos, actúan ilegalmente y agreden sexualmente a mujeres jóvenes. Aún así, acaparan los titulares. Es eso, ya sabes, lo que es como una llaga en la sociedad que el gobierno no quiere hacer estallar por las llamadas políticas de diversidad, los derechos humanos y todas esas cosas de tipo woke. Creo que la migración en sí no es necesariamente mala, siempre que mantengamos una identidad británica única y que las personas que vienen aquí se integren en el Reino Unido. Pero la gente siente que lo que está ocurriendo ahora es diferente, y por eso se oponen con tanta fuerza. Esa es también la razón por la que personas como Nigel Farage reciben tanto apoyo. No creo que eso haga de Nigel Farage un racista, en absoluto. Por cierto, su adjunto es de ascendencia india, así que esto tiene que ver con la britanidad, no necesariamente con la britanidad blanca, sino con la britanidad, y creo que esa es una distinción importante. El gobierno no tiene un plan, y el Partido Conservador no tiene un plan. Y como dices, en lugar de elaborar uno, prefieren demonizar a quienes plantean preocupaciones básicas sobre este tema. Estoy de acuerdo. Bueno, la inmigración y los cambios demográficos tienen un impacto profundo en la sociedad. Así que desestimar toda crítica a la necesidad de una política de inmigración responsable, como si fuera simplemente racismo, me parece una forma de silenciar la disidencia o la crítica, que en realidad es bastante necesaria para el bien del país, por supuesto, si se quiere tener una inmigración estable. Creo que lo peor que se puede hacer es permitir primero una migración masiva y luego hacer que toda esa gente se sienta como ciudadanos de segunda, como si no fueran bienvenidos. Entonces sí que se tiene un problema serio. Así que pienso que, con moderación y control, todos salen más beneficiados, especialmente los propios migrantes. Sí, y el problema, por supuesto, hoy en día es que los británicos blancos están dejando el país. Ya sabes, hay una salida de ciudadanos con talento que se van al extranjero, aunque solo sea a España, Dubái o cualquier otro lugar. La gente también se preocupa por eso. Quiero decir, aunque las estadísticas muestran que la gran mayoría de la población del Reino Unido es blanca, la gente ve que los británicos blancos se marchan mientras llegan migrantes sin control en botes de goma. Estas cosas acaparan los titulares, aunque no reflejen toda la realidad. Creo que el gobierno necesita elaborar políticas reales para afrontar esto. De lo contrario, perderán muy rápido. De hecho, creo que este gobierno ya ha perdido su legitimidad, pero, por supuesto, pagarán por ello en las urnas. Si observamos la posición internacional del Reino Unido, desde que dejó atrás sus días de gloria, o al menos el Imperio Británico, el papel principal que parece haber desempeñado en los asuntos internacionales ha sido, diría yo, el de hermano pequeño de Estados Unidos. Esta asociación especial ha sido bastante importante. Pero si analizamos la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, todo este desarrollo woke en Europa, el declive económico, la incapacidad de revitalizar la cultura, todo ello ha salido a luz. Y se ha llegado al punto en que Estados Unidos considera que la civilización europea se está autodestruyendo. Y considera que tiene la responsabilidad de salvar a Europa de estos gobiernos. Básicamente, creo que utilizan la expresión cultivar una oposición responsable. Ahora bien, esto puede interpretarse, por supuesto, como que Estados Unidos busca un cambio de régimen en muchos países europeos. Y a menudo en Estados Unidos vemos que el Reino Unido da un paso al frente, porque de nuevo, este es el país de la Carta Magna.
Además, existe esa conexión con el propio desarrollo y los orígenes de Estados Unidos. El Reino Unido tiene una posición especial, pero ahora parece que a Estados Unidos ya no le agrada la dirección que está tomando el Reino Unido. ¿Cómo crees que esto afecta a la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido? Sabes, creo que Estados Unidos y el Reino Unido tienen una relación magnífica e histórica. Pero tienes razón. La estrategia de seguridad nacional que se publicó recientemente fue en realidad mucho más crítica con Gran Bretaña que con Europa. Quiero decir, todo el mundo se ha estado lamentando por ello. Si vuelves al discurso de J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ese es en realidad mucho más crítico con Gran Bretaña. Lo escuché de nuevo entero hace poco, solo para un artículo que estaba escribiendo, y sin duda es más crítico con Gran Bretaña que con Europa. Aunque Christoph Husken estaba llorando en el podio al cerrar la conferencia. Desde mi punto de vista, realmente reconozco las preocupaciones que plantean los estadounidenses, y en cierto modo puedo identificarme con esos temores. Los temores que expresan sobre la decadencia de la civilización y demás. Pero creo que el verdadero riesgo es que los comentarios de Elon Musk y la injerencia estadounidense tengan justo el efecto contrario en el Reino Unido. Provocarán, en todo caso, una reacción que lleve a la gente de nuevo hacia los antiguos partidos de centro. Como suele ocurrir, los partidos en el poder señalarán que esto es completamente contrario a nosotros, una intromisión en nuestros asuntos internos. Creo que lo mejor que podrían hacer los estadounidenses sería expresar sus preocupaciones desde la distancia, pero dejarnos ocuparnos del asunto, porque pienso que la marea está cambiando de todos modos en el Reino Unido. Recuerdo claramente que antes del referéndum del Brexit, Obama se pronunció diciendo lo perjudicial que sería el Brexit para el Reino Unido, y por supuesto, mucha gente se sintió ofendida por ello. Y de hecho, ya sabes, los líderes europeos estaban haciendo lo mismo. Christine Lagarde, en su antiguo cargo, hacía lo mismo. Y los británicos, en cierto modo, lo resentían. Decían, bueno, ya sabes, decidiremos sobre nuestros propios asuntos. Muchas gracias. Y votaron a favor del Brexit. Así que creo que los estadounidenses deberían... Quiero decir, entiendo sus preocupaciones y en realidad estoy completamente de acuerdo con ellos. Pero que nos dejen hacerlo. Si quieren apoyar ese tipo de política de oposición basada en principios, entonces que nos dejen seguir adelante. Porque creo que eso ya está ocurriendo. Sí, bueno, comparto tu sentimiento en ese sentido, porque cuando leí la estrategia de seguridad nacional, sentí lo mismo. Los problemas económicos, la incapacidad de reproducir la cultura, bueno, en general, se están volviendo más autoritarios. Todo eso, creo, estaba muy acertado e identificaba todos los problemas. Pero que la solución sea que Estados Unidos ayude a Europa a conseguir mejores gobiernos. En cambio, creo que como cualquier cambio de régimen, sería desestabilizador, sería contraproducente. Así que no, bueno, estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero no con la medicina en este caso. Así que eso parece justo. Sin embargo, si observamos otro aspecto en el que el Reino Unido suele destacar por ser bastante singular, sería el caso aquí, y a menudo tienden a alinearse con Estados Unidos en la mayoría de sus aventuras militares, especialmente en lo que respecta a los rusos. Este país suele destacar porque, bueno, Gran Bretaña ha tenido obviamente una relación muy larga y complicada con Rusia. Ahora bien, dado que usted fue el consejero económico en la Embajada Británica en Moscú, tengo entendido que fue quien firmó las sanciones y todo eso. Pero ¿cómo percibió el sentimiento allí? ¿Hasta qué punto esto está impulsado por intereses nacionales fundamentales? ¿O se debe a que esta es la dirección que siguen los Estados Unidos y el Reino Unido, se alinea con ello para, supongo, reforzar la asociación estratégica? ¿O se trata de algo más, bueno, más profundo dentro del Reino Unido, cierto resentimiento hacia Rusia?
¿O tiene que ver con ver a Rusia como un rival geoestratégico, una potencia terrestre euroasiática? Es decir, ¿cómo entiendes esto? Bueno, digamos, odio feroz, si se quiere, porque parece que, no en toda la sociedad británica, pero sí entre la clase política, el Reino Unido suele buscar situarse a la cabeza de cualquier campaña antirrusa. Yeah, I mean, there are several aspects. Sí, quiero decir, hay varios aspectos en eso. En primer lugar, en cuanto al ángulo entre Estados Unidos y el Reino Unido, creo que las políticas de ambos países se han desconectado por completo en lo que respecta a Rusia, como podemos ver por los diferentes enfoques que está adoptando la administración Trump. La política del Reino Unido, por otro lado, no ha cambiado desde 2014 y parece poco probable que cambie pronto, reforzada como está por un consenso total entre los principales partidos políticos y por un panorama mediático completamente cómplice que simplemente repite ese sentimiento. Así que, ya sabes, Keir Starmer intentó presentarse como una especie de puente hacia Trump, pero quedó claro muy pronto que en realidad no quería que la política sobre Ucrania cambiara, mientras que Trump sí. Y cada vez más nos hemos ido quedando atrás en ese proceso. Y no hay señales de que reconozcamos eso o de que estemos a punto de cambiar nuestra posición. ¿Por qué adopta el Reino Unido la postura que adopta hacia Rusia? Bueno, en primer lugar, quizás sea algo específicamente de Westminster. Es un poco como en la política interna. Tenemos una ventana de Overton muy estrecha hacia la que hemos gravitado en las 2 últimas décadas. Tenemos la misma diminuta ventana de Overton cuando se trata de política exterior. Rusia es mala, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, y deben ser derrotados a toda costa. Y de hecho, como parte de lo que estamos viendo más ampliamente con el auge de otros partidos políticos en el Reino Unido, creo que ese consenso se romperá si se produce un cambio político en el Reino Unido hacia un partido impulsado por la reforma, o ya sabes, un partido político liderado por los verdes en el futuro. Creo que ese proceso está empezando a producirse, aunque muy lentamente, de hecho más lentamente que en otros países europeos como Alemania y Francia. Así que ese es un aspecto del asunto. Existe una especie de consenso político inquebrantable que nadie ha conseguido modificar. Y en cuanto al aspecto histórico, pienso que cuando viví en Rusia, no es un lugar fácil para trabajar como diplomático británico, te lo aseguro. Aún así encontré mucho afecto entre los rusos hacia Gran Bretaña y lo británico. Es estupendo. En 4 años y medio no encontré en absoluto ninguna hostilidad subyacente o latente hacia el Reino Unido. Había un enorme respeto por nuestra historia, nuestra cultura y ese tipo de cosas. Un verdadero interés y entusiasmo por Gran Bretaña. Y del mismo modo, no creo que la gente británica corriente tenga ningún odio subyacente o latente hacia Rusia. Quiero decir, la mayoría de los británicos nunca han estado en Rusia. Así que, ¿cómo podrían saberlo? Siempre que hablo con gente normal sienten curiosidad. Es tan malo como dicen. Y yo les digo que en realidad es complejo, pero no lo es. Creo que esto se relaciona con la clase política. Quiero decir en unas invalid den hienvien los sios si ruses, y se niegukard. ¿Qué se dicen en form el primers? Bueno, ¿cómo ves que los políticos británicos se están adaptando a la nueva y cambiante situación? Por supuesto, con los ucranianos perdiendo la guerra, parece que por eso los estadounidenses han empezado a retirarse un poco, entregando este lío a los europeos, que parecían dispuestos a asumir una guerra subsidiaria, condenada al fracaso. Pero ahora que se hace más evidente que no hay nada que pueda hacerse para rescatar la situación, también parecen estar surgiendo algunas divisiones dentro de Europa. En distintos países se observa cierta oposición en desarrollo. Se ve a los medios empezar a hablar de cosas de las que antes no se les permitía hablar, como si los rusos están realmente invadiendo, o si las cifras de bajas difundidas por los medios podrían no haber sido correctas o verídicas. De repente, Zelensky ya no es Churchill 2.0,
Puede que después de todo sea corrupto. Sabes, todas esas cosas que fueron esencialmente censuradas como propaganda rusa, ahora están saliendo a la luz. Es difícil negarlas. Así que ya se puede ver a algunos países europeos empezar a distanciarse, no solo los obvios como Hungría, Eslovaquia o la República Checa, sino también cierta resistencia por parte de países más grandes como Italia. Incluso Macron dijo que quizá deberíamos empezar a relacionarnos de nuevo con los rusos. ¿Cómo se posicionan los británicos? Por supuesto, quieren estar estrechamente alineados con Estados Unidos. También quieren desempeñar un papel de liderazgo en Europa, pero desean representar a las fuerzas antirrusas. Entonces, ¿cómo puede el Reino Unido cambiar de rumbo después de mantener esta posición durante los últimos años? Well, Britain is completely directionless. Bueno, ahora mismo Gran Bretaña está completamente sin rumbo en lo que respecta a su política hacia Rusia y ya está totalmente desvinculada de la política estadounidense, como he señalado antes. He mencionado varias veces en mis artículos que, en algún momento, no solo en Gran Bretaña, sino especialmente en Alemania y Francia, y también en Polonia, Finlandia y otros lugares similares, cuando la guerra termine, y no lo haga con una derrota estratégica de Rusia, habrá un gran ajuste de cuentas. Los líderes políticos tendrán que explicar a sus votantes por han estado diciendo todo el tiempo que derrotaríamos a Rusia, señor, pero luego no la hemos derrotado. Y creo que ese ajuste de cuentas será muy doloroso, especialmente para la gente. Y esa es, por supuesto, una de las razones por las que siguen aplazando la cuestión de la guerra, porque saben que cuando termine tendrán que explicar a los votantes por qué gastaron decenas de miles de millones cada país para apuntalar a este régimen corrupto en Kiev. Es una guerra que no está en absoluto en nuestro interés estratégico fundamental en el Reino Unido. A pesar de esas fantásticas historias alarmistas de que Rusia va a invadir Estonia la semana que viene, eso nunca ha sido remotamente probable. Así que la gente está posponiendo ese ajuste de cuentas inevitable, al menos en el Reino Unido. Ese cambio de rumbo está empezando aquí, en los medios. Cada vez más medios empiezan a criticar a Zelensky y demás, pero creo que está ocurriendo a un ritmo mucho más lento que en otras partes de Europa. Y en realidad, el gobierno de Keir Starmer está completamente atado a su política y parece totalmente reacio, o más probablemente incapaz, de cambiar su postura, porque no tiene ni idea de qué hacer. Simplemente no sabe cómo remediar la situación en un momento en que las presiones internas van en aumento. Keir Starmer es ahora, sorprendentemente, el primer ministro más impopular que se recuerda, tras una serie de primeros ministros muy impopulares que le precedieron en el cargo. Pero sí, es difícil argumentar que Rusia esté planeando invadir Estonia, cuando hace solo unos días, el jefe de inteligencia estonio dijo que Rusia no tiene planes de atacar a la OTAN. Eso hace difícil sostener esa narrativa. Pero el Reino Unido, si esto termina en derrota, esta guerra por poderes contra Rusia, parece que el Reino Unido, tanto en el frente de inteligencia como en el frente bélico, ha ido unos pasos más allá que los demás europeos, no solo en cuanto a el acuerdo de Minsk durante aquellos épta, sino que Boris Johnson fue. A Boris Johnson se le culpó más o menos de haber saboteado las negociaciones de Estambul, por supuesto también en nombre de Estados Unidos. Pero incluso después de que comenzara la guerra, los rusos suelen señalar al Reino Unido. Si se observan los ataques contra el puente de Crimea y el ataque más dramático de junio contra el elemento de disuasión nuclear de Rusia, el FSB señaló al Mi-6. Así que parece que en esta dinámica entre británicos y rusos han subido tanto en la escala de la escalada que va a ser difícil retroceder. ¿Ves la posibilidad de un conflicto más directo para evitar una victoria rusa?
I don't actually. I mean, we don't have the troops in the UK. En realidad, Our no. army is in Quiero decir, no tenemos las tropas en el Reino Unido. Nuestro ejército está hecho un desastre. Está reduciéndose constantemente, no mucho, pero un poco cada año. Tenemos 73,000 soldados y la cifra sigue bajando. Ya sabes, cuando hablábamos de esa coalición de los dispuestos, con tropas sobre el terreno en marzo, como mucho podríamos haber enviado 10,000 soldados, incluidos cocineros y ayudantes. Simplemente no tenemos la fuerza militar. Y eso va al núcleo de la pregunta que hiciste antes sobre cuál es nuestro papel futuro en el mundo. Ya no somos una gran potencia. Puede que seamos la quinta economía del mundo por PIB, pero ya no somos una gran potencia militar. Y nos hemos aislado de Europa justo cuando Estados Unidos se está aislando de nosotros. The US is cutting itself off from us. So that's left us kind of drifting in circles. Así que eso nos ha dejado un poco a la deriva en el Atlántico, dando vueltas sin rumbo, sin estar seguros de nuestro papel, pero aún creyendo que somos una gran potencia cuando no lo somos. Y creo que esa es la realidad que nadie quiere afrontar, porque la lista de otros desafíos catastróficos con los que este gobierno está lidiando ahora mismo es tan larga. Simplemente no tienen la capacidad intelectual para comprenderlo. Tenemos al secretario de Defensa más poco inspirador que uno puede imaginar. Cada vez que abre la boca, me lamento de lo aburrido y falto de inspiración que es. Y aún así, sigue repitiendo lo mismo, hablando de la amenaza rusa y todo lo demás. Quiero decir, la única manera de que esto cambie es con un cambio de gobierno, me temo. Y cuanto antes ocurra, francamente, mejor. That happens, frankly, the better. Let me just ask a last question though about the Permíteme hacer una última pregunta sobre la situación económica, porque un problema clave en todo Occidente ha sido este cambio. Recuerdo que hace 20 años, en las universidades, casi era motivo de orgullo haber pasado de economías manufactureras a economías de servicios, y se consideraba un cambio permanente. Siempre me pareció un argumento peculiar, porque si fue una transición tan exitosa, ¿cómo explicamos los crecientes déficits año tras año? Pero de nuevo, it's textual, ambos destacar, dado que memorizas train en nada den dili en inward. Such a massive, since the Industrial Revolution, massive industrial base. But today it's the City of London with the finance Pero hoy industry, es la City de which Londres, tends to con la industria financiera, have a, la que I guess, tiende a tener, supongo, un papel excesivo en la economía británica. No estoy diciendo que el Reino Unido ya no produzca nada, pero como ahora vemos que surgen nuevos centros financieros de poder, de los países BRICS, por ejemplo, que intentan crear una nueva arquitectura financiera menos dependiente de Occidente, esto también podría tener un impacto en el Reino Unido. Pero sí, al igual que otros países de Occidente, el Reino Unido también se enfrenta a algunos desafíos económicos. ¿Qué tan significativo crees que es esto en cuanto a la capacidad de recuperarse, darle la vuelta a la situación y el impacto tanto en la sociedad como en la política? The impact on both society and politics. Well, AI will have a massive impact on Bueno, la inteligencia artificial tendrá un impacto enorme en la fuerza laboral en el futuro. Y se podría decir que en parte ya hicimos ese cambio al movernos hacia una economía más basada en los servicios durante las últimas 4 décadas. Quiero decir, ahora mismo hay un gran debate, o al menos yo creo que lo hay, sobre si tomamos las decisiones equivocadas, deshacernos de nuestra industria del acero, por ejemplo, dejar de tener una industria nacional del carbón y cosas por el estilo, ser incapaces de construir un ferrocarril a más de 200 millas de Londres, y así sucesivamente. Tal como yo lo veo, el problema no es tener una economía de servicios. El problema es el crecimiento del conflicto global. Y ya sabes, si una asada en los servicios ocurrió en un momento en que la globalización estaba cobrando impulso. Bueno, la globalización, se podría decir, está llegando a su fin, y la presencia de conflictos en lugares como Ucrania está acelerando ese final.
Nuestras decisiones políticas, aislarnos del acceso a la energía barata de Rusia en aras de una especie de conflicto permanente por delegación, nos están haciendo menos conectados a nivel global. En nuestra economía basada en los servicios, a diferencia de las economías más orientadas a la manufactura en el mundo, incluida Rusia, ese es el problema. No es que tengamos una economía basada en los servicios. El problema es que las economías manufactureras de las que dependemos para crear esa circularidad y movimiento económico entre economías de servicios y de manufactura se han visto afectadas por los conflictos que hemos promovido. Así que literalmente nos hemos disparado en el pie en el proceso. Quiero decir, así es como lo veo. Y nadie en Bruselas parece darse cuenta de que, desde el punto de vista económico, sería evidente buscar la estabilidad. Esto es algo que insinúa la estrategia del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Europa solo necesita tener una relación económica funcional. Olvidémonos de la política. Una relación económica funcional con Rusia. Muchos de estos problemas desaparecerían simplemente con el suministro de energía barata si lo hiciéramos. Pero por supuesto, nadie quiere hacerlo, porque eso se vería como una victoria para Putin, como darle lo que quiere. Y cualquiera que señale la cruda realidad de lo evidente que es eso, por supuesto, es tachado de títere del Kremlin. Actually, let me squeeze in one last final question. En realidad, déjame colar una última pregunta. El ataque a Venezuela. Vemos que la Unión Europea, o Kaja Kallas, ha publicado en Twitter que la UE no reconoce la legitimidad de Maduro. Y bueno, ha estado hablando con Rubio recientemente. Así que de nuevo, como era de esperar, la UE se está alineando con Estados Unidos en este asunto. ¿Cómo ves a Reino Unido? ¿Tienes alguna predicción? No he visto que haya salido mucho todavía. Pero Davros, ¿cómo crees que responderá Reino Unido a esto? How do you see Britain responding to this? I see us doing exactly the same thing. Veo que estamos haciendo exactamente lo mismo. Sí, porque Maduro es un dictador. Ese será el relato que utilizaremos. Tiene, como sabemos, estrechos vínculos con Rusia, y esa es otra buena razón para que apoyemos lo que están haciendo los estadounidenses. Cuando claramente, ya sabes, Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Y luego está el tema de las drogas, que es un problema enorme. Nunca he consumido drogas en mi vida, ni tengo intención de hacerlo. Quiero decir, es un problema enorme. Pero vamos, esa no es la verdadera razón por la que los estadounidenses van contra Venezuela, y todo el mundo lo sabe. Es porque tienen tanto petróleo y quieren un títere afín a Washington en el poder. Y como por arte de magia, acaban de concederle el Premio Nobel de la Paz. Pero yo predigo una servidumbre total, ya sabes, de una Kirsten tambaleante en este asunto. Estoy dispuesto a desnudarme y correr por el plató si se demuestra que me equivoco. Ahí lo tienes, ya lo he dicho. De algún modo siento que no vas a correr ese riesgo. Así que no, es bastante predecible, supongo. It's quite predictable, I guess. I don't feel like we're... No siento que seamos estados completamente soberanos ya. Haga lo que haga Estados Unidos. Acabaremos dándole nuestro visto bueno en algún momento. Pero bueno, aquí estamos. En fin, gracias como siempre por tomarte el tiempo. As always, for taking the time. De nada, Glenn Deason. Siempre es un placer verte.